Voy a contarles algo increíble, algo que hizo Mercedes durante 547 días, sin que le dieran un centavo extra. Cada mañana, antes de que el sol siquiera pensara en asomarse por la CDMX, esta mujer de 52 años sacaba un celular viejito de su mandil azul. No era un celular de esos que cuestan un ojo de la cara, unos cuantos pesos, de esos que la gente desecha cuando se les estrella la pantalla. Pero ese celular guardaba algo que ningún dinero del mundo podía comprar. 547 videos, cada uno de 3 a 5 minutos, cada uno grabado en secreto, cada uno dirigido a un hombre que pronto olvidaría hasta su propio nombre. Y la frase que decía al final de cada video, esa frase me destrozó cuando la escuché por primera vez. Me rompió el alma. Pero antes de contarles cuál era esa frase, necesito que entiendan cómo empezó todo. Necesito que conozcan a doña Adriana Castellanos. Adriana tenía 64 años cuando su mundo se vino abajo. No por un accidente, no por una traición, no por una pérdida de dinero, por 3 palabras, 3 malditas palabras: Alzheimer, etapa avanzada. El neurólogo la soltó como si nada, como si no estuviera haciendo pedazos 35 años de matrimonio con 3 simples palabras. 35 años. Don Eduardo Castellanos, 68 años. Arquitecto reconocido, constructor de 47 edificios icónicos en todo México. El hombre que diseñó el hotel donde se conocieron. El hombre que la hizo reír a carcajadas todos los días durante 3 décadas y media. Ese hombre estaba desapareciendo, no físicamente. Físicamente seguía ahí, sentado en su sillón favorito, mirando por la ventana de su residencia en Polanco, pero su mente se estaba borrando, como un dibujo en la arena cuando sube la marea. Y Adriana no podía soportarlo, no podía. Entonces hizo lo que hacen muchas personas cuando el dolor es demasiado grande. Huyó, escapó, no físicamente. Siguió viviendo en la misma casa, siguió durmiendo en la misma cama, pero emocionalmente. Adriana se fue, empezó a trabajar 16 horas al día, juntaba reuniones que no necesitaba, viajes que podía delegar, cenas de negocios que antes rechazaba. Todo, cualquier cosa, con tal de no estar en casa, cualquier cosa, con tal de no ver a don Eduardo mirando una foto de su boda y preguntando quién era la mujer del vestido blanco. Si estás escuchando esto y alguna vez huiste de algo que te dolía demasiado enfrentar, entonces entiendes a Adriana, la entiendes, no la juzgues todavía. Espera, porque lo que viene después cambiará todo lo que piensas sobre ella. Todo. Fue en ese momento de ausencia, cuando Mercedes Gutiérrez entró en la vida de los Castellanos. Mercedes no era una señora de la limpieza común. Para nada. Tenía 52 años. Llevaba 20 trabajando en casas de familias acomodadas. Sabía cocinar, limpiar, organizar, todo lo que se espera de una muchacha. Pero Mercedes tenía algo que no aparece en ningún currículum. Tenía experiencia con el dolor. 8 años antes, Mercedes había perdido a su esposo, don Roberto, Parkinson avanzado. 3 años de deterioro, 3 años viendo al hombre que amaba desaparecer poco a poco, y Mercedes se arrepentía de algo, mucho, no de haberlo cuidado. Eso lo hizo con todo su corazón, con todo su amor. Se arrepentía de no haber grabado, de no haberlo grabado, de no haber documentado, de no haber preservado las memorias cuando don Roberto todavía podía crearlas. Cuando don Roberto murió, Mercedes se dio cuenta de que no tenía casi nada. Algunas fotos, un par de cartas viejas, recuerdos que se desvanecían con el tiempo, y se prometió a sí misma que si alguna vez tenía la oportunidad de ayudar a alguien en la misma situación, haría las cosas diferente.
muy diferente. No sabía que esa oportunidad llegaría 8 años después, en la residencia de los Castellanos. El primer día de Mercedes en la casa fue un martes de marzo. Adriana apenas la miró, le dio instrucciones rápidas, le mostró dónde estaba todo y se fue. ¡Se fue! A las 7 de la mañana ya estaba en su oficina del centro. Como siempre, don Eduardo estaba en su habitación. Mercedes subió a presentarse, tocó la puerta, esperó, volvió a tocar. Cuando abrió, encontró a don Eduardo sentado en el borde de la cama. Tenía en las manos una libreta de dibujos, de esas que usan los arquitectos para sus bocetos, pero la libreta estaba en blanco, totalmente en blanco. Don Eduardo la miraba como si esperara que algo apareciera, como si los dibujos fueran a materializarse si miraba con suficiente intensidad. «Buenos días, don Eduardo», dijo Mercedes con voz suave. «Soy Mercedes. Voy a ayudarle con lo que necesite». Don Eduardo levantó la mirada y por un momento, por un breve momento, Mercedes vio claridad en sus ojos. ¡Claridad! Yo dibujaba, dijo don Eduardo, edificios, muchos edificios, pero ya no recuerdo cómo, ya no me acuerdo. Mercedes sintió que algo se rompía dentro de ella. Se le rompió el alma. Conocía esa mirada. La había visto en don Roberto 1000 veces, 1000 veces. La mirada de alguien que sabe que algo falta, pero no puede encontrarlo. La mirada de alguien que se está perdiendo a sí mismo. Esa noche, Mercedes no pudo dormir. No pudo. Se quedó pensando en don Eduardo, en su libreta vacía, en sus ojos perdidos, y en Adriana, en cómo evitaba a su esposo, en cómo huía de la casa cada mañana como si estuviera escapando de un incendio, de un infierno. Mercedes entendía el no querer ver la realidad. La había vivido, la había sufrido, pero también sabía algo que Adriana todavía no comprendía. El tiempo se estaba acabando, se acababa. Cada día que pasaba era un día menos de lucidez, un día menos de memorias posibles, un día menos de don Eduardo siendo don Eduardo. Y nadie estaba aprovechando ese tiempo. Nadie estaba preservando nada, nada. Al tercer día, Mercedes tomó una decisión. Una decisión. No le pidió permiso a nadie, no consultó con Adriana, no habló con los hijos que vivían en el extranjero. Simplemente lo hizo a las 5:30 de la mañana, antes de que cualquier otro empleado llegara. Mercedes sacó su celular viejo, su viejo celular. Entró a la habitación de don Eduardo. Él estaba despierto. A esa hora siempre estaba despierto. El Alzheimer había destrozado su patrón de sueño. Lo había destruido. «Buen día, don Eduardo», dijo Mercedes. «¿Le importaría si le hago unas preguntas?» Don Eduardo la miró confundido. «¿Preguntas? ¿Qué tipo de preguntas?» Mercedes encendió la cámara del celular. Encendió la cámara. «Preguntas sobre usted, sobre su vida, sobre las cosas que ha hecho». Don Eduardo frunció el ceño. «No sé si recuerdo muchas cosas». «No importa», dijo Mercedes. «Lo que recuerde está bien, y lo que no recuerde, lo buscaremos juntos». Juntos. Ese día, Mercedes grabó el primer video. El primer video. 3 minutos y 47 segundos. Don Eduardo hablando de su primer edificio. Un pequeño despacho dental en la Roma. Lo recordaba vagamente. Algunos detalles. El color de los azulejos. El nombre del dentista. No era mucho, pero era algo. Algo. Y para Mercedes, algo era mejor que nada. Mucho mejor. Lo que Mercedes no sabía era que ese primer video era solo el comienzo de algo mucho más grande, mucho más. 547 videos, 547 días, 547 oportunidades para preservar lo que el Alzheimer le estaba arrebatando. Pero eso lo descubrirían después. Por ahora, lo importante es que Mercedes había empezado y no iba a parar. Las primeras semanas
Fueron difíciles, mucho más difíciles de lo que Mercedes había imaginado. Don Eduardo no siempre cooperaba. Algunos días estaba lúcido, otros días no reconocía a Mercedes. Algunos días se frustraba y pedía que lo dejaran solo. Hubo un día en particular que Mercedes nunca olvidaría. El día 7. Entró a la habitación de don Eduardo a las 5:30, como siempre. Pero don Eduardo no estaba sentado en la cama. Estaba de pie, frente a la ventana, mirando hacia la calle. «Buen día, don Eduardo», dijo Mercedes con su voz suave de siempre. Don Eduardo se volteó, pero no había reconocimiento en sus ojos, solo miedo. «¿Quién eres tú?», dijo don Eduardo con voz temblorosa. «¿Qué haces en mi casa? Voy a llamar a la policía». Mercedes sintió que el corazón se le rompía, pero no se fue, no se dio la vuelta. Se quedó ahí, quieta, con una sonrisa tranquila. «Soy Mercedes, don Eduardo. Trabajo aquí. Vengo a ayudarle todas las mañanas». Don Eduardo la miró con desconfianza. «No te conozco. Nunca te he visto en mi vida». Mercedes asintió. «Lo sé, don Eduardo. A veces es difícil recordar, pero no importa. Voy a esperar aquí hasta que se sienta mejor». Y eso hizo. Se sentó en una silla junto a la puerta y esperó 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, hasta que algo cambió en los ojos de don Eduardo, una chispa de reconocimiento. «¿Mercedes?», dijo don Eduardo, como si el nombre hubiera flotado de alguna parte de su cerebro. «Sí, don Eduardo, soy Mercedes». Don Eduardo se sentó en la cama. «Lo siento», dijo. A veces no sé dónde estoy, ni quién está conmigo». «No tiene que disculparse, don Eduardo. Eso es normal, y estoy aquí para ayudarle». Ese día, Mercedes no grabó ningún video. Ese día fue para otra cosa, para aprender, para entender, para darse cuenta de que esto iba a ser mucho más difícil de lo que había pensado, pero también para reafirmar su compromiso, porque si alguien como don Eduardo, alguien que había construido 47 edificios, alguien que había sido amado durante 35 años, podía olvidar quién era de un momento a otro, entonces las memorias eran más valiosas de lo que nadie imaginaba, y Mercedes no iba a desperdiciar ni una sola. Después de ese día, Mercedes cambió su enfoque. Ya no llegaba y empezaba a grabar inmediatamente. Primero, evaluaba. ¿Cómo estaba don Eduardo hoy? ¿Tenía claridad en los ojos? ¿Reconocía su entorno? ¿Podía sostener una conversación? Si las respuestas eran positivas, grababan. Si no, Mercedes simplemente se quedaba, hablaba con él, le leía el periódico, le ponía música, le recordaba quién era, y así, poco a poco, Mercedes aprendió a leer sus señales. Aprendió que las mañanas eran mejores que las tardes. Aprendió que la música de los años 60 lo calmaba. Aprendió que las fotos antiguas activaban recuerdos que las palabras no podían alcanzar. Y empezó a desarrollar un sistema. Cada semana tenía un tema. Semana 1, la infancia de don Eduardo. ¿Dónde nació? ¿Quiénes eran sus padres? Sus primeros recuerdos. Semana 2, la universidad. ¿Cómo descubrió la arquitectura? Sus profesores favoritos. Sus primeros dibujos. Semana 3, el trabajo. Sus edificios. Sus proyectos. Los premios que había ganado. Semana 4, la familia. ¿Cómo conoció a Adriana? La boda. Los hijos. Los nietos. Y así sucesivamente. Mercedes creaba una estructura, un mapa de la vida de don Eduardo, que ella iba llenando video a video. Pero había un problema. Adriana. Adriana seguía sin saber nada. Seguía llegando tarde. Seguía evitando a don Eduardo. Seguía hundida en su negación. Y Mercedes no sabía cómo decirle.
¿Cómo le dices a una mujer que huye del dolor que una muchacha está haciendo lo que ella debería estar haciendo? ¿Cómo le dices que una extraña está preservando las memorias de su esposo mientras ella se esconde en reuniones de trabajo? Mercedes decidió esperar, decidió seguir grabando en silencio, decidió que el momento correcto llegaría. No sabía que ese momento tardaría casi 2 años. Pero antes de que llegara ese momento, algo increíble empezó a suceder. Don Eduardo estaba mejorando, no médicamente. El Alzheimer seguía avanzando. Eso era inevitable, pero emocionalmente algo estaba cambiando. Mercedes lo notó primero en pequeñas cosas. Don Eduardo sonreía más, dormía mejor, tenía menos episodios de confusión y empezó a esperar las mañanas, a esperar a Mercedes, a esperar los videos. Un día, después de grabar, don Eduardo le dijo algo que Mercedes nunca olvidaría. Cuando te veo, Mercedes, es como si supiera quién soy. Mercedes tuvo que contenerse para no llorar, porque entendía exactamente lo que don Eduardo quería decir. El Alzheimer no solo roba memorias, roba identidad, roba el sentido de quién eres. Y Mercedes, sin saberlo, le estaba devolviendo a don Eduardo pedazos de sí mismo. Cada video era un espejo, un recordatorio de quién había sido, de lo que había logrado, de las personas que había amado, y don Eduardo se aferraba a esos espejos, como un náufrago se aferra a una tabla en medio del océano. Para el día 50, Mercedes ya tenía suficiente material para darse cuenta de algo. Esto era más grande de lo que había imaginado. No eran solo videos sueltos, era un archivo completo de la vida de Eduardo Castellanos, y necesitaba organizarlo. Mercedes compró un cuaderno azul, 340 páginas. En él empezó a documentar todo, cada video grabado, la fecha, la duración, el tema, el nivel de lucidez de don Eduardo ese día. También empezó a escribir guiones, preguntas específicas para cada sesión, frases clave para activar recuerdos, nombres de personas, lugares, eventos que don Eduardo había mencionado. Era un trabajo de detective, un trabajo de historiadora, un trabajo de terapeuta, todo hecho por una señora de la limpieza, que ganaba unos cuantos pesos al mes. Nadie le había enseñado a hacer esto, nadie le había dado un manual. Mercedes estaba improvisando, basándose en el único conocimiento que tenía, su propia experiencia con Roberto, y estaba funcionando. Para el día 100, Mercedes ya tenía 147 videos organizados en carpetas. Nuestra boda, una carpeta con 17 videos de don Eduardo hablando de cómo conoció a Adriana, de la propuesta, de la ceremonia. Nuestros hijos, 23 videos sobre Alejandro y Patricia, los 2 hijos que ahora vivían en Madrid y Toronto. Tu trabajo, 41 videos sobre los edificios, los proyectos, los premios, nuestro amor, 32 videos donde don Eduardo hablaba directamente a Adriana, diciéndole cosas que tal vez nunca le había dicho en persona, y una carpeta especial, una carpeta que Mercedes llamó Para cuando no me recuerdes. En esa carpeta, Mercedes guardaba los videos más importantes, los videos donde Eduardo explicaba quién era, los videos donde decía su nombre, su edad, su historia, los videos donde hablaba de Adriana y le decía cuánto la amaba. Mercedes sabía que llegaría el día en que Eduardo no recordaría nada y quería que, cuando ese día llegara, Eduardo pudiera verse a sí mismo, pudiera escuchar su propia voz diciéndole quién era, pudiera recordar, aunque fuera por unos minutos, que había sido alguien, que había amado, que había sido amado. Esa era la intención de Mercedes, crear un puente entre el Eduardo del presente y el Eduardo del futuro, un puente hecho de videos, un puente que el Alzheimer no podría destruir.
Pero Mercedes no sabía que esos videos harían algo más, algo que ella nunca habría imaginado. Esos videos iban a cambiar a Adriana para siempre, y la forma en que lo descubrió, esa es la parte de la historia que todavía me quita el sueño. Pasaron los meses. Mercedes seguía grabando cada mañana a las 5:30. Eduardo seguía declinando, pero más lentamente de lo que los médicos habían predicho. Y Adriana seguía huyendo. Pero algo empezó a cambiar en ella, sin que se diera cuenta. Fue sutil al principio. Un día, Adriana llegó a casa y notó que Eduardo estaba tarareando una canción. No cualquier canción. La canción que habían bailado en su boda. Hacía años que no escuchaba esa melodía salir de sus labios. Otra vez, encontró a Eduardo sonriendo mientras miraba por la ventana. No la mirada perdida de siempre. Una sonrisa real, como las de antes. Y una noche, mientras Adriana revisaba documentos en su estudio, Eduardo entró y la miró. Tú eres mi esposa, dijo. Adriana levantó la vista, sorprendida. Sí, Eduardo, soy tu esposa. Eduardo asintió lentamente. Lo sé, hoy lo sé. Y se fue. Adriana se quedó sentada en silencio durante 1 hora, tratando de entender qué estaba pasando. Eduardo no había tenido un momento de tanta claridad en meses. ¿Qué había cambiado? No podía saberlo todavía, pero algo dentro de ella empezó a despertar. Una pequeña voz que le decía que tal vez, solo tal vez, se estaba perdiendo algo importante. Mercedes notó el cambio en Adriana también. Empezó a llegar un poco más temprano, a irse un poco más tarde. A veces, Mercedes la encontraba parada en el pasillo, mirando hacia la habitación de Eduardo, como si quisiera entrar, pero no se atreviera. Mercedes entendió lo que estaba pasando. Adriana estaba luchando consigo misma, la parte de ella que quería huir, contra la parte que quería quedarse, el miedo contra el amor. Mercedes había visto esa lucha antes, en sí misma, cuando Roberto estaba enfermo, y sabía que no podía forzar a Adriana a elegir. Tenía que llegar a esa decisión por su cuenta, pero el tiempo se estaba acabando. Eduardo había tenido un buen periodo, varios meses de relativa estabilidad, pero Mercedes sabía, por experiencia, que esos periodos no duran para siempre. El Alzheimer no se detiene, solo hace pausas, y cuando vuelve, vuelve con fuerza. Mercedes aceleró el ritmo de grabación. Ya no era solo un video por día, eran 2, a veces 3. Quería capturar todo lo posible, mientras Eduardo todavía podía recordar, mientras todavía podía hablar de Adriana, con amor en sus ojos, mientras todavía podía decir su nombre. Para el día 200, Mercedes ya tenía 347 videos. El cuaderno azul estaba casi lleno. Tuvo que comprar otro y empezó a preocuparse por algo nuevo, la seguridad. ¿Qué pasaría si perdía el celular? ¿Qué pasaría si se rompía? 547 videos perdidos para siempre. Mercedes no podía permitirlo. Gastó 2.400 pesos de su propio salario. Compró un disco duro externo, un pendrive, y pagó por almacenamiento en la nube. 3 copias de seguridad, 3 formas de asegurar que, pasara lo que pasara, los videos sobrevivirían. Era casi 1/3 de su salario mensual, pero para Mercedes no había duda. Esos videos eran más valiosos que cualquier cantidad de dinero. Eran la vida de un hombre, eran el amor de 35 años, eran memorias que pronto dejarían de existir en cualquier otro lugar, y Mercedes iba a protegerlas con su vida. Para el día 300, algo comenzó a cambiar en Eduardo. Los buenos días empezaron a ser menos frecuentes. Las mañanas de lucidez se convirtieron en mañanas de confusión. Eduardo empezó a olvidar cosas que antes recordaba. Empezó a repetir las mismas historias una y otra vez.
Empezó a confundir nombres, fechas, lugares. Mercedes lo vio venir. Sabía que este momento llegaría y se preparó. Cambió la estrategia de grabación. Ya no hacía preguntas complicadas. Ya no esperaba respuestas largas. Ahora, los videos eran diferentes. Mercedes le mostraba a Eduardo videos antiguos de sí mismo y grababa su reacción. Era como crear un espejo dentro de otro espejo. Eduardo viéndose a sí mismo, reconociéndose, sonriendo al ver su propia imagen. Y a veces, en esos momentos, algo se activaba. Un recuerdo, una emoción, una conexión, como el día en que Mercedes le mostró un video de él hablando de su boda. Eduardo miró la pantalla durante 30 segundos y luego dijo: Adriana, mi Adriana, ella es el amor de mi vida. Mercedes casi dejó caer el celular. Era la primera vez en semanas que Eduardo decía el nombre de Adriana, sin que alguien se lo recordara. Y lo había dicho viendo un video de sí mismo. El video había activado algo que las palabras de Mercedes no podían alcanzar. Ese día, Mercedes entendió algo importante. Los videos no eran solo para el futuro. Los videos eran para el presente también. Eran una forma de mantener a Eduardo conectado con su propia identidad. Una forma de recordarle quién era, incluso cuando su cerebro lo olvidaba. Mercedes ajustó el sistema. Ahora, cada mañana, antes de grabar nuevos videos, le mostraba a Eduardo videos antiguos, 10 minutos de ver su propia vida, 10 minutos de recordar quién había sido, y luego grababan. El cambio fue notable. Eduardo tenía más momentos de claridad, más conexión, más presencia. No era una cura. El Alzheimer seguía ahí, pero era algo. Y para Eduardo, para Mercedes, para esta historia, algo era todo. Mientras tanto, Adriana seguía su propia transformación. No lo sabía todavía, pero estaba a punto de descubrirlo todo. Y cuando lo descubriera, nada volvería a ser igual. Habían pasado 400 días desde el primer video. 400 días de Mercedes llegando a las 5:30 de la mañana. 400 días. 400 días grabando todo en secreto. Imagínate, 400 días de preservar recuerdos, memorias que nadie más estaba guardando. Y Adriana no tenía ni la más remota idea. Seguía trabajando 16 horas al día. Seguía esquivando a Eduardo, como si fuera un fantasma, pero algo había cambiado en ella. Ya no huía por completo, ya no... A veces se quedaba un poco más en casa. A veces, entraba al cuarto de Eduardo solo para verlo dormir. Y cada vez que lo hacía, sentía algo que no podía explicar. Algo inmenso. Eduardo parecía diferente, más tranquilo, más en paz, como si hubiera encontrado la serenidad, como si alguien estuviera cuidándolo de una forma en que ella no alcanzaba a entender. Adriana empezó a preguntarse qué estaba pasando aquí, pero cada vez que intentaba averiguar, indagar un poquito, algo la detenía. El miedo de descubrir que se había perdido algo importante, el miedo de enfrentar lo que había estado evitando, el miedo de ver a Eduardo y darse cuenta de cuánto tiempo había desperdiciado. Ese miedo la paralizó durante meses, la dejó sin aliento. Pero el miedo no puede durar para siempre. Y el día 419, todo cambió. Adriana tuvo una reunión cancelada, algo que casi nunca pasaba. Imagínate la sorpresa. En lugar de buscar otra junta para llenar el hueco, decidió irse a casa temprano. No sabía por qué, solo sintió que debía hacerlo. Un impulso. Llegó a la residencia en Polanco a las 6 de la mañana. El sol apenas estaba saludando el día, tímidamente. La casa estaba en silencio. O eso creía ella, porque cuando subió las escaleras hacia el cuarto de Eduardo, escuchó algo, una voz, la voz de Eduardo.
hablando, hablando, no susurrando, no murmurando incoherencias, hablando con claridad. Adriana se detuvo en el pasillo, paralizada. Su corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué misterio se escondía tras la puerta? Se acercó sigilosamente a la puerta del cuarto. Estaba entreabierta una rendija, un secreto a punto de ser revelado. Y lo que vio a través de esa rendija, eso me destrozó cuando Mercedes me lo contó. Eso es lo que va a destrozar todo lo que crees saber sobre esta historia. ¡Prepárense! Adriana vio a Mercedes sentada junto a Eduardo. Tenía un celular en la mano. La cámara estaba encendida, grabando, y Eduardo estaba hablando directamente a la lente, pero no estaba contando una historia al azar. No estaba respondiendo preguntas sobre su pasado. Eduardo estaba hablando con Adriana. Mi amor, decía Eduardo, mirando fijamente a la cámara. Sé que llegará el día en que no te reconozca. Sé que llegará el momento en que mire tu cara y no sepa quién eres. Adriana se llevó la mano a la boca, impactada. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. Un río desbordado. Pero quiero que sepas algo, continuó Eduardo. Aunque mi cerebro te olvide, mi corazón nunca lo hará, porque tú eres todo lo que soy, todo lo que fui, todo lo que alguna vez importó. Eduardo hizo una pausa. El silencio era ensordecedor. Mercedes le limpió una lágrima del rostro con delicadeza, con tanto cariño, y entonces Eduardo dijo las palabras que habían estado al final de cada video, las palabras que Mercedes había estado esperando que Adriana escuchara. Cuando no me recuerdes, mi amor, mira este video y sabrás que te amé 35 años y que te amaré 35 más, aunque sea desde el olvido. Adriana no pudo contenerse más. Un sollozo escapó de su garganta, un grito ahogado de dolor. Mercedes se volteó, sorprendida. Eduardo levantó la mirada, confundido, y por primera vez en casi 2 años, Adriana y Eduardo se miraron de verdad, no a través de la prisa, no a través de la huida, no a través del miedo. Se miraron como lo que eran, 2 personas que se habían amado durante 35 años, 2 personas que todavía se amaban, aunque una de ellas estuviera olvidando, aunque la otra hubiera estado huyendo. El silencio que siguió fue el más largo de la vida de Adriana. Eterno, 30 segundos, que parecieron horas. Mercedes se levantó lentamente, con cautela. Señora Adriana, yo puedo explicar. Pero Adriana no estaba mirando a Mercedes. Estaba mirando a Eduardo, a su esposo de 35 años, al hombre que acababa de decirle que la amaría incluso desde el olvido. Eduardo, susurró Adriana, casi sin aliento. Eduardo la miró, fijo, y por un momento de claridad perfecta, sus ojos brillaron con reconocimiento, un destello de lucidez. Mi amor, dijo Eduardo, estás aquí. Adriana cruzó el cuarto en 3 pasos. Veloz, se arrodilló junto a la cama, tomó las manos de Eduardo entre las suyas y lloró. Lloró como no había llorado en 2 años. Lloró por todo el tiempo perdido, por todas las mañanas que se había ido temprano, por todas las noches que había llegado tarde, por todas las veces que podría haber estado ahí y eligió no estar. Eduardo la miró con ternura, con infinita dulzura. No llores, mi amor, dijo. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Mercedes observaba desde la puerta, silente. Las lágrimas caían por su rostro también, porque sabía lo que estaba presenciando. Un milagro. Sabía que este era el momento que había estado esperando durante 419 días.
el momento en que Adriana finalmente dejaría de huir, el momento en que el amor vencería al miedo. Adriana se quedó con Eduardo durante 1 hora. No hablaron mucho, no hacía falta, solo estuvieron juntos. Cuando Eduardo se quedó dormido, Adriana se levantó, miró a Mercedes y hizo algo que Mercedes nunca habría esperado. Jamás se acercó a ella y la abrazó. «Gracias», susurró Adriana. «Gracias por hacer lo que yo no pude». Mercedes no supo qué decir. Sin palabras, solo devolvió el abrazo, y en ese momento algo cambió entre ellas. Ya no eran empleada y patrona, eran dos mujeres, unidas por el amor a un hombre que se estaba desvaneciendo. Dos mujeres que habían encontrado la forma de preservar lo que el tiempo y la enfermedad estaban robando. Esa tarde, Adriana le pidió a Mercedes que le mostrara todo, los videos, el cuaderno, el sistema, y lo que descubrió la dejó sin palabras, completamente anonadada. 547 videos, organizados en carpetas. Impresionante. 340 páginas de notas, guiones, observaciones, un archivo completo de la vida de Eduardo Castellanos, todo hecho por una muchacha que ganaba unos cuantos pesos al mes. ¿Cómo hiciste todo esto?», preguntó Adriana, hojeando el cuaderno azul, conmovida. «Un día a la vez, señora, solo un día a la vez». Adriana se detuvo en una página. Era el día 73. Mercedes había escrito: «Hoy Eduardo lloró cuando le pregunté por Adriana. Dijo que la extrañaba, aunque estuviera en la misma casa. Dijo que sentía que la había perdido antes de perderla de verdad». Adriana cerró el cuaderno. Las lágrimas volvieron a caer. «Él sabía», dijo en voz baja. «Él sabía que lo estaba evitando». Mercedes asintió, pero nunca la culpó, señora. Nunca. Lo único que decía era cuánto la amaba, cuánto quería que fuera feliz, incluso si esa felicidad no lo incluía a él. Adriana se quedó en silencio durante un largo momento y entonces tomó una decisión. La decisión más importante de su vida. «Mercedes», dijo, «a partir de mañana quiero que me enseñes todo. Quiero aprender a grabar, quiero estar en los videos, quiero estar presente». Mercedes sonrió. Era la primera sonrisa genuina que había visto en el rostro de Adriana en casi 2 años. «Será un honor, señora». Y así comenzó una nueva fase de esta historia. Los días siguientes fueron una transformación completa. Adriana redujo su horario de trabajo de 16 horas a 8. Contrató un co-CEO para su cadena de hoteles y empezó a pasar las mañanas con Eduardo y Mercedes. Las primeras sesiones fueron difíciles, muy difíciles. Adriana no sabía cómo actuar frente a la cámara. Se sentía torpe, fuera de lugar. Pero Mercedes fue paciente, muy paciente. Le enseñó cómo hacer preguntas, cómo activar recuerdos, cómo crear un ambiente seguro para que Eduardo se sintiera cómodo. Y algo increíble empezó a suceder. Eduardo respondió a la presencia de Adriana de una forma que nadie esperaba. Sus momentos de lucidez se multiplicaron. Sus periodos de confusión se acortaron. El neurólogo no podía explicarlo, pero Mercedes entendía perfectamente lo que estaba pasando. El amor no cura el Alzheimer, pero el amor hace que valga la pena seguir luchando. Eduardo había encontrado una razón para aferrarse a cada momento de claridad: Adriana. El día 500 grabaron un video especial. No fue como los otros, nada que ver. Este video lo grabaron los dos juntos, Eduardo y Adriana. Frente a la cámara, Mercedes sostenía el celular, con el corazón en la mano. Y lo que pasó en esos 5 minutos fue algo que nadie podrá olvidar, jamás. Eduardo miró a Adriana
y por primera vez en meses sus ojos estaban completamente claros. «Diáfanos, Adriana», dijo Eduardo. «Sé que hay días en que no te reconozco. Sé que hay días en que no sé ni mi propio nombre». Adriana asintió, las lágrimas ya cayendo, como cascadas. «Pero quiero que sepas algo. Hay un lugar dentro de mí, un lugar que el Alzheimer no puede tocar, donde tú vives, donde siempre vivirás, donde el primer día que te vi sigue pasando una y otra vez, sin parar». Adriana tomó su mano, fuertemente. «Yo también te recuerdo, Eduardo. Te recuerdo todos los días, incluso cuando tú no puedes recordarme a mí». Eduardo sonrió genuinamente y entonces dijo algo que nadie esperaba. «Mercedes». Mercedes bajó el celular sorprendida. «Sí, señor Eduardo». Eduardo la miró con gratitud. «Gracias por cuidarla, por cuidarnos, por hacer lo que nosotros no supimos hacer». Mercedes no pudo responder. Las lágrimas no se lo permitieron. Y Adriana entendió en ese momento algo que cambiaría todo. Mercedes no solo había preservado las memorias de Eduardo, había salvado su matrimonio. Había salvado a Adriana de sí misma. Había dado a esta familia algo que ningún dinero del mundo podía comprar. Tiempo. Tiempo juntos. Tiempo para amar. Tiempo para recordar. El día 547 fue el último día de grabación. No porque Eduardo ya no pudiera hablar, sino porque Mercedes había cumplido su misión, su gran misión. 547 videos, 547 días, 547 oportunidades aprovechadas. Esa mañana Mercedes llegó a las 5:30 como siempre, pero esta vez Adriana ya estaba ahí, esperándola, con una sonrisa triste. «Hoy es un día especial», dijo Adriana. Mercedes asintió. «Lo sé, señora». Subieron juntas a la habitación de Eduardo. Él estaba despierto, como siempre a esa hora. Pero hoy no grabaron un video nuevo. Hoy le mostraron a Eduardo una selección especial, muy especial. Los 10 videos más importantes. El video de su primer edificio. El video de cómo conoció a Adriana, qué jóvenes se veían. El video de su boda. El video del nacimiento de sus hijos. Y el último video de la carpeta para cuando no me recuerdes. Eduardo los vio todos. Y algo mágico sucedió. Increíble. Por 10 minutos Eduardo fue Eduardo otra vez, completo, lucido, presente. Miró a Adriana y la reconoció. Miró a Mercedes y la reconoció. Miró las imágenes de su vida y se reconoció a sí mismo. Y al final del último video, cuando su propia voz dijo: «Cuando no me recuerdes, mi amor, mira este video», Eduardo sonrió. «Ya lo vi», dijo con claridad perfecta. «Y te recuerdo todo». Adriana lo abrazó, fuertemente, y en ese abrazo estaban 35 años de amor y 547 días de esperanza, y el trabajo silencioso de una muchacha que había cambiado todo. Esos 10 minutos fueron un regalo, un hermoso regalo, un regalo que el Alzheimer no pudo robar, un regalo que Mercedes había hecho posible. Y aunque nadie sabía cuántos momentos así quedaban, todos entendieron algo importante. Cada momento de claridad era valioso. Cada segundo de conexión era un tesoro. Cada video era un puente entre el Eduardo del pasado y el Eduardo del presente. Y esos puentes, construidos día a día durante 547 días, eran indestructibles. Pero esta historia no termina aquí. Porque lo que pasó después cambió no solo a esta familia, sino a miles de familias más. Y todo empezó con una pregunta que Adriana le hizo a Mercedes esa misma tarde. «Mercedes, ¿cuántas familias crees que están pasando por lo mismo que nosotros?» Mercedes pensó por un momento. «Miles, señora, cientos de miles. Solo en México hay más de 1 millón de personas con Alzheimer. Imagínese. Y cada una de ellas tiene una familia que está perdiendo memorias
todos los días. Adriana asintió lentamente. ¿Y cuántas de esas familias tienen a alguien como tú? Alguien que sepa cómo preservar esas memorias. Mercedes bajó la mirada, humildemente. Casi ninguna, señora. La mayoría no sabe que esto es posible. No saben que pueden grabar, no saben cómo hacerlo, no saben por dónde empezar. Adriana se quedó en silencio por un largo momento y entonces dijo algo que cambiaría todo, drásticamente. Tenemos que cambiar eso. Mercedes la miró sin entender. Mercedes, lo que tú creaste, este sistema, estos videos, este método, esto puede ayudar a miles de familias. Esto puede cambiar la forma en que el mundo enfrenta el Alzheimer, de verdad. Pero señora, yo solo soy una muchacha. No tengo estudios, no tengo título, soy nadie. Adriana sonrió cálidamente. Tienes algo mejor que cualquier título. Tienes 547 días de experiencia. Tienes un método que funciona. Tienes resultados que ningún médico ha logrado. Mercedes no sabía qué decir. Quiero crear una fundación, continuó Adriana. Una fundación que enseñe a otras familias a hacer lo que tú hiciste. Una fundación que preserve memorias en todo el país, en todo México. Y quiero que tú la dirijas. Mercedes se quedó sin palabras, en shock. Señora, yo no sé si puedo. Puedes, dijo Adriana con firmeza. Has cuidado a mi esposo durante 547 días sin que nadie te lo pidiera. Has creado un sistema que funciona mejor que cualquier tratamiento médico. Has preservado 35 años de amor en videos que durarán para siempre. Si tú no puedes dirigir esta fundación, nadie puede. Esa noche, Mercedes no durmió. Se quedó pensando en todo lo que había pasado, en Roberto, su esposo, que había muerto sin que ella pudiera preservar sus memorias. ¡Qué tristeza! En Eduardo, que todavía tenía momentos de claridad gracias a los videos. Una bendición en todas las familias que estaban viviendo lo mismo, solas, sin saber qué hacer, sin nadie que les enseñara. ¡Qué desesperación! Y se dio cuenta de que Adriana tenía razón. Claro que sí, esto era más grande que ella, mucho más. Esto era más grande que los castellanos, una gran verdad. Esto podía cambiar vidas, radicalmente. A la mañana siguiente, Mercedes aceptó. Por supuesto, y así nació la Fundación Memorias Vivas. ¡Qué inspirador! Adriana invirtió 20 millones de pesos de su fortuna personal. Un acto de generosidad. Contrató abogados para crear la estructura legal. Todo en regla. Contrató médicos para validar el método, con respaldo científico. Contrató tecnólogos para crear una aplicación que cualquiera pudiera usar, accesible para todos. Y puso a Mercedes al frente de todo. Confianza total. Mercedes Gutiérrez, directora general de la Fundación Memorias Vivas. ¡Qué orgullo! La muchacha que ganaba unos cuantos pesos al mes ahora ganaba 48,000. Un gran cambio. Pero el dinero era lo de menos, lo realmente importante. Lo importante era la misión. Ayudar a los demás. Enseñar a otras familias a preservar lo que el Alzheimer está robando. Una lucha constante. Los primeros 6 meses fueron de preparación. Mucho trabajo duro. Mercedes trabajó con un equipo de neurólogos para documentar su método, profesionales comprometidos. Juntos crearon un protocolo de 14 pasos, un plan detallado, cómo identificar los mejores momentos para grabar. El timing es crucial. Cómo hacer preguntas que activen recuerdos, despertando la memoria, cómo organizar los videos en carpetas temáticas, todo bien organizado, cómo usar los videos para mantener la conexión emocional. El poder del amor. Cómo preparar a la familia para los videos de la carpeta para cuando no me recuerdes, un momento difícil.
Cada paso estaba basado en los 547 días que Mercedes había pasado con Eduardo. Fruto de la experiencia, cada técnica había sido probada en la práctica, eficacia comprobada. Cada consejo venía de la experiencia real, conocimiento invaluable. Y cuando finalmente lanzaron el programa, el impacto fue inmediato. Un éxito rotundo. En el primer año, la Fundación Memorias Vivas capacitó a 2.000 familias. Un gran logro. 2.000 familias que ahora sabían cómo preservar las memorias de sus seres queridos. Ya no están solas. 2.000 familias que ya no estaban solas. Un apoyo invaluable. 2.000 familias que tenían esperanza. Una luz al final del túnel. Quiero contarles sobre una de esas familias, una historia conmovedora. La familia Ramírez. Conozcamos su historia. Don José Ramírez tenía 74 años cuando le diagnosticaron Alzheimer. ¡Qué tragedia! Su esposa, doña Carmen, tenía 71, una gran compañera. Habían estado casados 52 años, un amor para toda la vida. Cuando Carmen escuchó sobre la Fundación Memorias Vivas, decidió inscribirse. Una decisión valiente. No tenía mucho dinero. No tenía tecnología avanzada, solo tenía un teléfono viejo y una conexión a internet lenta. Recursos limitados, pero tenía algo más importante, lo más valioso. Tenía amor, amor incondicional, y tenía tiempo para dedicarle. Mercedes personalmente capacitó a Carmen durante 4 semanas. Atención personalizada. Le enseñó cómo hacer las preguntas, cómo organizar los videos, cómo crear la carpeta para cuando no me recuerdes. Todo el conocimiento necesario, y Carmen empezó a grabar, manos a la obra, todos los días, durante 180 días. Un trabajo constante, hasta que don José dejó de reconocerla. Un momento doloroso, pero cuando ese día llegó, Carmen estaba preparada, anticipando el futuro. Sacó el teléfono, puso el video, la herramienta salvadora, y don José, aunque no podía decir el nombre de su esposa, extendió la mano y tomó la suya. Un gesto de amor, igual que Eduardo había hecho con Adriana. El mismo efecto. El puente funcionaba, la conexión persistía, los videos funcionaban. Eficacia comprobada. El método de Mercedes funcionaba. Un legado invaluable, y esa fue solo una de las 2.000 historias del primer año. Inspirador, 2.000 familias que descubrieron que el Alzheimer puede robar memorias, pero no puede robar el amor preservado en video. Una gran verdad. Mercedes viajó por todo México, llevando esperanza, dio charlas en hospitales, clínicas, centros de día para personas con Alzheimer, compartiendo su conocimiento. Enseñó su método a enfermeras, cuidadores, familiares, empoderando a otros. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había aprendido todo esto, ella contaba la historia de Eduardo, su inspiración. La historia de un hombre que se estaba olvidando de sí mismo, una tragedia personal. La historia de una muchacha que decidió hacer algo al respecto, una heroína. La historia de 547 videos que cambiaron todo. Un legado para siempre. Mientras tanto, Eduardo seguía su declive. El Alzheimer no perdona. El Alzheimer no se detiene. Solo hace pausas. Un enemigo implacable. Y las pausas se fueron acortando. El tiempo se agota. Para el segundo año de la fundación, Eduardo ya no podía hablar con claridad. La comunicación se deteriora. Ya no podía sostener una conversación. La conexión se debilita. Ya no podía decir el nombre de Adriana sin ayuda. Un momento desgarrador, pero había algo que sí podía hacer, una esperanza. Podía ver los videos, el poder de las imágenes. Cada mañana, Adriana y Mercedes le ponían los videos, un ritual diario. Y algo mágico sucedía, un milagro.
Eduardo no podía recordar lo que había pasado hace 5 minutos, memoria a corto plazo perdida, pero podía reconocer su propia voz en la pantalla. La identidad persiste. Podía sonreír al verse a sí mismo hablando de su boda, reviviendo momentos felices. Podía llorar al escucharse decir cuánto amaba a Adriana. El amor perdura. Los videos eran puentes, conexiones con el pasado, puentes que conectaban al Eduardo del pasado con el Eduardo del presente, superando la enfermedad, puentes que el Alzheimer no podía destruir, una victoria. Y Adriana se aferraba a esos puentes como un náufrago se aferra a una tabla en medio del océano. Desesperada por mantener la conexión, el día que Eduardo dejó de reconocer a Adriana fue un martes de octubre, un día que marcará su vida. 21 meses después de que Mercedes grabara el primer video, un largo camino recorrido. 14 meses después de que Adriana descubriera todo, un descubrimiento transformador. Adriana entró a la habitación esa mañana, un nuevo día. «Buenos días, mi amor», dijo como siempre. Una rutina reconfortante. Eduardo la miró. Una mirada penetrante, pero no había reconocimiento en sus ojos. Un golpe al corazón, solo confusión. La oscuridad se cierne. ¿Quién eres tú?», preguntó Eduardo. Las palabras más temidas. Adriana sintió que el mundo se detenía. El tiempo se suspende. Había sabido que este momento llegaría, preparada para lo inevitable. Mercedes se lo había advertido. Conocimiento previo. Pero saberlo y vivirlo eran dos cosas completamente diferentes. La realidad supera la ficción. Las lágrimas empezaron a caer. El dolor se manifiesta. Pero entonces recordó algo. Una idea salvadora. La carpeta, la clave. La carpeta para cuando no me recuerdes. El último recurso. Adriana sacó el celular. La tecnología al rescate. Buscó la carpeta con dedos temblorosos y puso el video, dando play a la esperanza. «Mi amor», decía la voz de Eduardo en la pantalla. «Sé que llegará el día en que no me recuerdes. Sé que llegará el momento en que mires mi cara y no sepas quién soy». Un mensaje premonitorio. Eduardo miró la pantalla con curiosidad, atento a las imágenes. «Pero quiero que sepas algo», continuaba el video. «Aunque tu cerebro me olvide, mi corazón nunca lo hará. El amor trasciende la memoria». Algo cambió en los ojos de Eduardo. Un atisbo de esperanza. No era reconocimiento completo. No todo está perdido. Pero era algo, una señal, una chispa, una luz en la oscuridad, un destello de conexión. El amor perdura. Cuando no me recuerdes, mi amor, mira este video y sabrás que te amé 35 años y que te amaré 35 más, aunque sea desde el olvido, un amor eterno. El video terminó. El silencio se apodera de la habitación. Eduardo miró a Adriana, buscando respuestas, y aunque no podía decir su nombre, aunque no podía recordar quién era, hizo algo que lo decía todo. Un gesto elocuente. Extendió su mano, un acto instintivo, y tomó la mano de Adriana, conectando almas, no con confusión. Claridad en el amor, con amor, el sentimiento más puro. Era el puente funcionando, la conexión restablecida. El video había activado algo que las palabras no podían alcanzar. El poder de las imágenes. Algo profundo, en lo más profundo del ser. Algo que el Alzheimer no había podido destruir por completo. Una victoria sobre la enfermedad. Y Adriana entendió que Mercedes tenía razón desde el principio. Las memorias pueden desaparecer, pero el amor encuentra formas de sobrevivir. Eduardo Castellanos falleció un miércoles de abril, 24 meses después del primer video, 17 meses después de que Adriana descubriera el proyecto. Murió en paz, en su casa, en su cama, con Adriana sosteniendo su mano izquierda, con Mercedes sosteniendo su mano derecha y con su propia voz sonando en el celular.
Cuando no me recuerdes, mi amor, mira este video y sabrás que te amé. Esas fueron las últimas palabras que Eduardo escuchó. Su propia voz, diciéndole a sí mismo que había amado. Mercedes le cerró los ojos. Adriana lo besó en la frente. Y en ese momento, las dos mujeres que habían cuidado a Eduardo durante sus últimos años se miraron. No había necesidad de palabras. Todo estaba dicho. Todo estaba hecho. Todo estaba preservado. El funeral de Eduardo fue diferente a cualquier funeral que la gente hubiera visto. No hubo solo discursos. Hubo videos. La familia seleccionó 10 videos de la colección de Mercedes. Eduardo hablando de su infancia. Eduardo hablando de su carrera. Eduardo hablando de sus hijos. Eduardo hablando de Adriana. Y el último video. El video de la carpeta para cuando no me recuerdes. 300 asistentes escucharon a Eduardo decir: cuando no me recuerdes, mi amor, mira este video y sabrás que te amé. 300 asistentes lloraron. 300 asistentes entendieron lo que Mercedes había logrado. No había salvado a Eduardo del Alzheimer. Nadie puede hacer eso. Pero había preservado su esencia, su voz, sus historias, su amor, y eso era algo que el Alzheimer nunca podría robar. Después del funeral, algo increíble sucedió. Los videos de Eduardo se volvieron virales. Adriana había dado permiso para que algunos fueran compartidos con el propósito de promover la fundación. 5 millones de personas vieron el video de Eduardo diciendo: cuando no me recuerdes. 500,000 personas visitaron la página de la Fundación Memorias Vivas. 20,000 familias se inscribieron para aprender el método y Mercedes se convirtió en una figura pública. No porque lo buscara, sino porque su historia resonaba con millones de personas. La muchacha que preservó el amor de un hombre que se estaba olvidando. La mujer sin título que creó un método mejor que cualquier tratamiento médico. La persona invisible que hizo algo que nadie más pensó en hacer. Hoy, 3 años después de la muerte de Eduardo, la Fundación Memorias Vivas ha crecido más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. 47 hospitales neurológicos en México usan el protocolo Mercedes. 2,000 cuidadores han sido capacitados. 12,000 familias han aprendido a preservar memorias. Y los números siguen creciendo. Mercedes sigue siendo la directora. A sus 55 años, viaja por todo el país enseñando su método. Cada vez que habla con una familia nueva, les cuenta la historia de Eduardo. Y cada vez que alguien le pregunta por qué empezó todo esto, ella da la misma respuesta. Porque cuando mi esposo Roberto murió, me di cuenta de que no tenía nada. Algunas fotos, un par de cartas, recuerdos que se desvanecían, y me prometí que si alguna vez podía ayudar a alguien a no vivir lo mismo, lo haría. Mercedes cumplió su promesa. 547 veces con Eduardo y ahora miles de veces más con cada familia que aprende su método. Adriana sigue viviendo en la residencia en Polanco, pero ya no trabaja 16 horas al día. Redujo su participación en los hoteles al mínimo. Dedica la mayor parte de su tiempo a la fundación y cada mañana, antes de empezar el día, hace algo especial. Ve uno de los videos de Eduardo, a veces el video de su boda, a veces el video de cómo se conocieron, a veces el video de él diciendo cuánto la amaba. Y cada vez que lo hace, siente que Eduardo sigue ahí. No físicamente. Físicamente se fue hace 3 años, pero en los videos, Eduardo sigue vivo. Sigue hablando, sigue sonriendo, sigue diciendo: cuando no me recuerdes, mi amor, mira este video. Y Adriana lo mira y lo recuerda y sabe que siempre lo recordará. Si estás escuchando esto y conoces a alguien con Alzheimer, escucha bien, no esperes, no huyas, no pienses que no hay nada que puedas hacer. Hay algo, puedes grabar,
puedes preservar, puedes crear puentes que la enfermedad no pueda destruir. Mercedes lo hizo con un celular de unos cuantos pesos. Tú también puedes hacerlo. No necesitas ser médico, no necesitas ser terapeuta, no necesitas ser experto en nada, solo necesitas estar presente, solo necesitas hacer las preguntas correctas, solo necesitas presionar el botón de grabar. Y si algún día esa persona ya no puede recordarte, tendrás algo que el Alzheimer no podrá quitarte. Tendrás su voz, tendrás sus historias, tendrás sus palabras de amor grabadas para siempre. Esta historia empezó con una señora de la limpieza que ganaba unos cuantos pesos al mes. Una mujer que nadie hubiera notado. Una mujer invisible para el mundo. Pero esa mujer hizo algo extraordinario. Grabó 547 videos. Preservó 35 años de amor. Salvó un matrimonio. Creó una fundación. Cambió miles de vidas. Y todo porque decidió hacer lo que nadie más pensó en hacer. Mercedes no tenía título, no tenía recursos, no tenía permiso. Solo tenía un celular viejo y un corazón que entendía lo que significa perder a alguien. Y eso fue suficiente, más que suficiente. Antes de terminar, quiero preguntarte algo. ¿Hay alguien en tu vida cuyas memorias deberían ser preservadas? Alguien cuya voz te gustaría escuchar para siempre. Alguien cuyas historias no quieres que se pierdan. Entonces, no esperes. Saca tu celular, hazles preguntas, grábalos hablando de su vida. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser profesional, solo tiene que ser real, porque el tiempo pasa y las memorias se desvanecen. Y un día te darás cuenta de que no tienes nada. O te darás cuenta de que tienes todo. Depende de lo que hagas hoy. Mercedes eligió grabar. 547 veces eligió grabar. Y gracias a esa elección, Eduardo Castellanos sigue vivo en los corazones de todos los que ven sus videos. Su voz sigue sonando. Sus historias siguen siendo contadas. Su amor sigue siendo sentido, incluso desde el olvido. Esta es la historia de Mercedes Gutiérrez, una muchacha que cambió el mundo un video a la vez. Una mujer que demostró que el amor verdadero no muere con la memoria. Una heroína que usó guantes de látex y mandil azul. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que necesita escucharla. Alguien que tal vez está pasando por algo similar. Porque cada familia que aprende a conservar sus recuerdos es una batalla ganada contra el olvido, una luz en la oscuridad, y cada video grabado es un puente inquebrantable, un lazo que ni el Alzheimer puede destruir, jamás. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final, por llegar hasta aquí, y recuerda siempre esto, mi amor, cuando ya no me recuerdes, cuando mi rostro se te borre de la memoria, mira este video, por favor. Esas palabras, esos recuerdos vivos pueden salvar mucho más de lo que te imaginas. Pueden traer de vuelta el sol. Y si alguna vez te preguntas si una sola persona, una persona común, puede hacer la diferencia en este mundo, acuérdate de Mercedes Gutiérrez, una muchacha de 52 años, una señora de la limpieza, sencilla, pero con un corazón enorme, con un celular de unos cuantos pesos, un teléfono modesto, pero lleno de poder, que grabó 547 videos, 547, y cambió el mundo, poquito a poquito, sin darse cuenta. Un video a la vez, un día a la vez, un acto de amor a la vez, una sonrisa a la vez. Porque al final, eso es lo único que importa, lo que de verdad trascenderá. No el dinero que juntamos, no los títulos que presumimos, no las cosas materiales que acumulamos, que al final se quedan aquí, sino las memorias que conservamos vivas y el amor que dejamos grabado, con cada palabra, con cada gesto, para siempre, eternamente, más allá del tiempo. Porque las memorias, lamentablemente,
pueden desvanecerse como el humo, pero el amor grabado en video, el amor plasmado en una imagen, ese amor es eterno y eso es algo que ni el Alzheimer, ni el tiempo inclemente, ni la mismísima muerte pueden destruir. Nunca, jamás.